Muchos de los que se encontraron con Jesús en su ministerio terrenal eran enfermos, a veces incluso enfermos terminales. Acudían en masa a Jesús en busca de salud y descanso de sus sufrimientos, y siempre los obtuvieron. A veces, Jesús solo decía una palabra y se recuperaban por completo. A veces tocaba a los enfermos y se sanaban milagrosamente. A veces los despedía y la curación se producía yendo de camino. Jesús sanó a hombres, mujeres, niños, judíos, no judíos, ricos y pobres, y a gente sencilla. Los peores casos de lepra y ceguera no quedaban fuera de su alcance. Por cierto, incluso sanó a los que padecían la peor enfermedad de todas, la muerte. Esta semana analizaremos dos ejemplos de curación muy diferentes. En uno, la persona estaba tan enferma que ni siquiera podía acercarse a Jesús por sus propios medios. Sus síntomas eran bien visibles para todos. En el otro caso, no había síntomas visibles ni obvios. En ambos casos la sanidad llegó a la manera de Dios y a su tiempo. Al explorar el tema del descanso del dolor y el sufrimiento, también consideraremos la pregunta que todos en algún momento u otro de nuestra experiencia cristiana nos hemos planteado. ¿Qué sucede cuando oramos por sanidad y no recibimos respuesta? ¿Cómo hallar descanso entonces? Buen día. Con la gracia de Dios, iniciamos el estudio de nuestra lección Libres para descansar. Nuestro tema de este trimestre es Descanso en Cristo. Semana a semana estamos viendo un tema diferente de cómo hallar descanso según cada circunstancia particular. El versículo que vamos a memorizar en estos días se encuentra en Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De qué necesito liberarme para poder descansar? ¿Cuáles son las causas de las enfermedades físicas, mentales o espirituales? ¿Puede enfermar alguien que sigue escrupulosamente las pautas de salud y lleva una vida sana? ¿Puede un cristiano estar desanimado, deprimido o ansioso? A través de dos ejemplos bíblicos buscaremos respuestas a estas preguntas. Descanso curativo. Marcos capítulo 2, versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro amigos. Veamos en la historia de este paralítico las causas de la enfermedad. Una vida de pecado había llevado a este hombre a una parálisis incurable. Está claro que la causa de muchas enfermedades se encuentran en la transgresión de las leyes divinas, especialmente las de la salud. Que quede claro, muchas de las enfermedades, no todas las enfermedades. Sin embargo, esta visión puede limitar nuestra comprensión de la enfermedad. Desde que el pecado entró en el mundo, causa enfermedad. Puedes sufrir un cáncer de pulmón sin haber fumado nunca. ¿Por qué? Por el mal que reina en este mundo. El paralítico sufría por su propio pecado, pero tenía dos cosas a su favor: amigos que se preocupaban por él y un Salvador que siempre tiene tiempo para dar descanso al necesitado. Tratamiento
desde la raíz. Marcos 2:5 nos dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo iba a lograr este paralítico la liberación de la culpa? Jesús le dio la respuesta por medio del perdón de sus pecados. Jesús fue directo a la raíz del problema. La parálisis solo era un síntoma. El origen estaba en el interior, necesitaba ser perdonado y liberarse de la culpa. En muchas enfermedades, los efectos visibles simplemente son eso, son los síntomas, pero la raíz, la razón de ser está al fondo. Hay que encontrar cuál es eso. Y en este caso, en el caso del paralítico, era una vida de pecado. Una vez que obtuvo el perdón y con él el descanso espiritual que necesitaba, su enfermedad era tan solo una molestia llevadera. Sin embargo, Jesús decidió liberarle también de la enfermedad. Nuestro Salvador nos asegura que podemos descansar en la seguridad de su amor, su gracia y su perdón ahora mismo, incluso en medio de nuestro sufrimiento. Huir. Al orar por los enfermos, nuestras oraciones deben incluir este pensamiento: Señor, tú conoces todo secreto del alma. Tú conoces a estas personas. Jesús, su abogado, dio su vida por ellas. Su amor por ellas es mayor que el que podemos tenerles. Por lo tanto, si es para gloria tuya y para bien de los afligidos, pedimos en el nombre de Jesús que les sea devuelta la salud. Si no es tu voluntad que les sea devuelta, pedimos que tu gracia las consuele y tu presencia las sostenga en sus sufrimientos. Huir. Primera de Reyes 19:3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Estamos hablando de Elías. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Vamos a encontrarnos con un Elías poderoso en la fe, que no hacía mucho tiempo que había desafiado a los sacerdotes que servían a Jezabel, a quienes los había exterminado. Ahora estaba huyendo. ¿Cuáles son las causas del desánimo? ¿Por qué un hombre poderoso, fuerte, que fue capaz de hacer descender fuego del cielo con la gracia de Dios, ahora está desanimado, ahora está buscando la muerte? Cientos de profetas falsos no atemorizaron a Elías. Sin embargo, la amenaza de Jezabel le hizo entrar en pánico. Dominado por el miedo, huye sin rumbo fijo, cruza el territorio de Israel y de Judá y aún no se siente seguro. ¿Falta de fe? No. Su fe seguía firme y lo podemos leer en Primera Reyes 19:10. Había estado sometido a una fuerte presión y el decreto de muerte quebró sus fuerzas. En este estado no podía pensar con claridad, necesitaba descanso, pero no sabía dónde o cómo encontrarlo. Simplemente Elías huía. El caso de Elías nos enseña a no juzgar al que cae en el desánimo o la depresión. Al contrario, apóyale, escúchale y anímale. Demasiado cansado para correr. Primera de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida,
pues no soy yo mejor que mis padres. Elías se encontraba en una situación desesperada. La desesperación lo estaba venciendo. Abandonado a pensamientos negativos, Elías se dio cuenta de lo que su huida significaba para el pueblo de Israel. Tal vez había arruinado la reforma que se estaba produciendo. Tal vez había defraudado a Dios. Tal vez sería mejor estar muerto. Pero por fin ha dejado de huir. Por fin se ha parado a reflexionar. Su oración es corta, pero es la oportunidad de Dios para intervenir. Tal vez no podamos sentir a Dios, o nos veamos indignos de su atención, pero Dios está allí a nuestro lado, mirándonos con amor y con ternura. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los del espíritu abatido. Salmos 34, 18. Descanso y más. Primera de Reyes 19:5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Elías debía levantarse y seguir adelante. Pero antes de obtener el descanso espiritual, Elías necesitaba descanso físico, comer y dormir. Ahora estaba preparado para su encuentro con Dios. Dios dirige ahora sus pasos, le hace reflexionar y en la tranquilidad de un silbo apacible le encomiendan nuevas tareas a realizar. Primera de Reyes 19, 11, 18. Debía cumplir una serie de tareas porque estaba pronto a ser trasladado. La vida de Elías no acababa debajo de un enebro. Aún haría descender de nuevo fuego del cielo. Aún tenía que buscar a los 7,000 que buscaban la reforma espiritual de Israel. Aún había nuevas amistades que realizar. El final, un carro de fuego y un viaje directo al cielo. Cuanto más oscura veamos nuestra vida, tanto más debemos acudir a Dios para encontrar descanso. Solo en Él hallaremos descanso. Libres para descansar. ¿Qué lecciones aprendemos o hemos aprendido de la historia de el paralítico y de Elías? Aquí tenemos algunas lecciones vitales. Incluso el pueblo de Dios se desanima a veces. Elías pronto sería trasladado sin ver la muerte. Pero él también tuvo sus momentos difíciles. Observa cómo Dios afrontó la decepción de Elías. No le predicó un sermón. No le instó a tener más fe ni a orar más. Nuestro bondadoso Señor le proporcionó a Elías una buena comida, una comida saludable, agua refrescante y una buena noche de descanso. A veces, lo mejor que podemos hacer por un amigo que está desanimado es estar allí para animarlo y satisfacer sus necesidades. Amén.